Hay un momento del que casi nadie habla y no es cuando no encuentras una idea sobre la cual escribir y tampoco es cuando no encuentras tiempo para escribir tu libro, ni siquiera cuando escribes la primera página. Es aquel momento en el que cierras el manuscrito de tu libro y piensas, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Si alguna vez te has hecho esa pregunta que surge después de que ya terminaste de escribir tu libro, entonces este episodio es para ti. Escribí mi primer libro a los 27 años, sin acceso a editoriales y sin saber cómo publicarlo. Desde entonces he aprendido a base de errores y aciertos cómo funciona realmente escribir y autopublicar libros. En este podcast comparto el oficio de la escritura, disciplina, decisiones y experiencia real desde dentro. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal? Escritor creativo, espero que te encuentres de maravilla el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al primer episodio de la 8ª temporada del podcast Vivir de Escribir. Este es el episodio, contabilizando todos los que llevamos. Es el episodio número 551, donde vamos a hablar de un tema súper interesante que viene cuando ya terminaste de escribir tu libro, porque aquí empieza la parte que nadie te explica y que seguramente tú también te has preguntado cuando ya terminaste de escribir tu libro, pues bueno, ¿qué sigue? ¿Qué se tiene que hacer? Etcétera. Y estoy grabando este episodio el día jueves, es 9 de julio y son justamente las 3:15 de la tarde. Bueno, antes de continuar este episodio, quiero decirte que si los episodios que has visto en este podcast te han ayudado, te han servido, te han sido útiles o han aportado algo de valor a tu escritura, suscríbete a este podcast para que de esa forma recibas notificaciones de cuando estoy lanzando un episodio nuevo, que normalmente son todos los martes a las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y en YouTube a las 8 de la mañana. En este podcast te comparto consejos, tips y mis propias experiencias en el mundo de la escritura, autopublicación y marketing de libros. Así que ve y dale seguir a este podcast para que no te pierdas de ningún episodio, porque créeme que la 8ª temporada va a estar buenísima. Bueno, antes de continuar, también quiero contarte que tenemos una nueva sección en este podcast que se llama Mañanas de Escritura. Y bueno, ¿qué es Mañanas de Escritura? Mañanas de Escritura es una nueva sección que decidí incluir en este podcast, y si te gusta esta sección, si piensas que te aporta valor también y te interesa conocer el proceso detrás de la escritura de mis propios libros, estoy seguro de que te va a encantar. En ella voy a compartir avances, reflexiones, descubrimientos y pequeños vistazos detrás de cada historia mientras la voy construyendo. Es como un recopilatorio de los 5 días que yo estuve escribiendo una novela en específico, o si fueron 2, porque probablemente terminé un libro en esa semana y empecé otro. Entonces todo ese proceso lo voy a estar compartiendo contigo en este podcast. Así que si te interesa acompañarme en ese proceso, te recomiendo también seguir mi cuenta de Instagram de autor, donde comparto diariamente historias de todo ese proceso. ¿Y cómo te das cuenta de estas publicaciones en Instagram? Bueno, normalmente subo una foto de mi laptop donde sale mi taza de café, el avance que hice ese día, lo que llevo de la novela que estoy escribiendo, el día en el que voy, y es un proceso realmente muy bonito porque después de terminar esa sesión de escritura, que normalmente son 2 sesiones de 25 minutos, lo que hago es hablar sobre lo que acabo de escribir, cómo me sentí, qué escena redacté, cómo me sentí yo escribiendo esa escena, hubo alguna experiencia mía del pasado que decidí incluir en esa escena o en esa trama o en esa historia. Entonces todo eso te lo voy contando en estas mañanas de escritura. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con la primera mañana de escritura. Durante años te he compartido el detrás de escenas de mis novelas, la inspiración detrás, pero creo que Mañanas de Escritura es precisamente como ir documentando día a día cómo es que yo voy viviendo esas
sesiones de escritura en la cual me siento a escribir 2000 palabras diarias. A veces me paso un poquito, pero lo importante es avanzar y que definitivamente ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a mantener la consistencia a lo largo de todos estos meses, porque créeme que desde que empecé nuevamente a escribir por las mañanas no lo he soltado. Y te cuento, durante mucho tiempo tuve una idea rondando en la cabeza. Sabía que quería escribir una historia ambientada en Chicago, pero todavía no sabía cuál era esa idea. Y fíjate, lo interesante es que a veces las historias llegan completas, pero otras veces esperan años a que aparezca una pieza que las haga encajar. Y creo que eso fue lo que pasó con esta nueva serie que se llama actualmente Sophie Barnes, porque mira, en estos últimos años he leído muchísima fantasía urbana porque realmente me gusta mucho, es uno de los géneros que más disfruto leer. Son historias en su mayoría con protagonistas femeninas, los que he leído, misterios ocultos y secretos que se esconden detrás de las rutinas cotidianas de los personajes. Y pasó algo bien curioso, fíjate. Recientemente hubo una serie que estuve leyendo que me mantuvo intrigado capítulo a capítulo y yo soy de las personas que dicen, no, esta serie no la voy a maratonear porque, de hecho, a mí no me gusta mucho maratonear las series porque luego siento que no las disfruto. ¿Y qué es lo que pasa? Que aproximadamente desde el tercer capítulo me hizo conectar como que varias ideas que había tenido a lo largo de los años y dije, esto está bien interesante porque creo que me puede ayudar a sacar adelante una historia que llevo mucho tiempo como que teniendo en mi cabeza. Y la primera persona o personaje que se vino a mi cabeza fue Sophie Barnes, ¿sí? Fue lo primero que se me vino a mi mente en ese entonces. Y si has leído El Círculo Protector, probablemente ya sabes quién es, ¿no? Sophie Barnes apareció como un personaje ambiguo, difícil de descifrar. Era un personaje que trabajaba para otro personaje de forma secreta. Y era alguien que parecía ocultar mucho más de lo que decía. Y con el paso de los libros, pues este personaje fue cambiando. Y eso es algo bien interesante que pasó con este personaje. Sophie Barnes creció como un personaje y se ganó como que su lugar dentro de la historia y dentro de la serie del Círculo Protector. Y yo estoy segurísimo que también se ganó el corazón de muchos lectores porque probablemente a los lectores les encantan los personajes complejos, ambiguos, difíciles de descifrar como lo es Sophie Barnes. Y fíjate, cuando terminé de escribir el libro número 10 del Círculo Protector que se titula La conspiración de los inmortales, sentí que todavía había algo más que contar, pero sobre ella. Pero en ese momento como que no tenía bien claro qué era lo que quería contar, ¿no? Yo solamente dije, ok, es hora de despedir a estos personajes, pero todavía no sé qué hacer con ellos. Entonces, lo curioso es que esta historia me ha llevado de vuelta a una ciudad que conozco muy bien, que es Chicago, que es como mi tercera casa. Y es una ciudad que recorrí durante meses, de día, de noche, con frío, con calor, bajo la lluvia, entre calles vacías y pues avenidas repletas de gente, con el bullicio de los camiones, de los carros, y todo. Y en estos días, mientras escribo, vuelvo a caminar por lugares que alguna vez formaron parte de mi rutina. Algunos bares, callejones y calles que todavía me sorprendo cómo es que puedo recordarlas con mucha claridad. Y aunque en aquel entonces no documenté mis propias experiencias como me hubiese gustado, de hecho no tomé muchas fotos en las que salgo yo, normalmente siempre tomaba fotos yo de los sitios, de los lugares, era rara la fotografía donde yo salía. Siento que de alguna forma las he venido recuperando, me explico, es una sensación extraña, pero que definitivamente me ha hecho muchísimo reconectar con esa época que para mí ha sido una de las mejores que he vivido. Y lo mejor de todo es que hoy en día estoy viviendo esto de transformarlas en ficción. Rutinas cotidianas de mi vida en ese entonces, caminatas, personas que conocí, todo. Y la primera semana que yo estuve trabajando esto fluyó mejor de lo que esperaba. Completé los primeros capítulos de una nueva novela que se llama Ciudad en las Sombras y
Esta primera entrega es de esta serie que se titula actualmente Sophie Barnes. Y recuerdo que me iba al gimnasio escuchando las canciones que tenían la vibra de la historia y pues súper emocionado por todavía lo que faltaba por contar. Y mientras avanzaba con el libro, tuve esa sensación de que la historia ya existía en algún lugar, ¿sí? Y solamente era como de esas historias que esperan ser encontradas. Una de mis escenas favoritas de este libro es cuando Sophie intenta resolver algo muy sencillo y súper humano. De esas cosas, por ejemplo, donde te preguntas cómo empezar de nuevo, dónde vivir, cómo construir una vida cuando todo parece incierto, cuando no tienes nada resuelto en ese momento y donde tienes esa sensación de incertidumbre que te acompaña a todos lados porque estás en una ciudad nueva. En mi caso en ese entonces era una ciudad nueva donde se hablaba otro idioma, pero fue un poquito complejo, pero digamos se pudo solucionar. Y aquí lo interesante es que a veces los grandes misterios comienzan con preguntas muchísimo más pequeñas. También regresé a un lugar que conocía bastante bien, que a mí la verdad me encantó mucho trabajar ahí, sobre todo por la experiencia. Era un bar irlandés donde trabajé hace años, pero esta vez con un nombre diferente y con forma diferente. Pero mientras escribía escenas en este libro, podía así como que escuchar el ruido de las conversaciones, sentir como que el ambiente, recordar a mis excompañeros trabajando, cada quien en su área, y recordar exactamente cómo era trabajar ahí. Y esa fue una sensación bastante bonita. Porque fíjate, algunas escenas simplemente se escriben, pero hay otras escenas que regresan, ¿sí? Y entonces, al final del segundo capítulo, escribí una escena que realmente se me ocurrió cuando estaba escribiendo el modo descubrimiento. Dije, voy a escribirla a ver qué tal sale, pero la verdad es una escena maravillosa para efectos de la historia, ¿no? Sophie observa un retrato en casa de los Chamberlain y este retrato muestra a Agnes Chamberlain, que es un personaje que apareció en el Círculo Protector, que pues era uno de los personajes antagónicos en esa historia. Pero fíjate, aquí el tema es que es un retrato, ¿sí? Y lo interesante aquí es cómo los secretos más peligrosos empiezan precisamente ahí, porque Sophie tuvo una historia con este personaje y claramente cuando lo observa, ahí te das cuenta de que, aquí hubo algo, aquí está pasando algo. ¿Por qué Sophie la mira así? ¿Por qué Sophie trata de no verla, no? Entonces ahí te empiezas a preguntar cosas. Pero con algo tan inofensivo como lo es una imagen, la verdad, es increíble las cosas que uno como lector puede detectar a primera instancia cuando lees ese párrafo, ¿no? Y esa es la emoción que me dejó esta primera semana. Fue una sensación de haber abierto una puerta y de que detrás de ella hay mucho más de lo que yo imaginaba. Porque todavía en ese momento no sabía todas las respuestas, pero yo creo que el personaje de Sophie tampoco la sabía. Y eso para uno como escritor también es lo emocionante, porque empiezas también a descubrir lo que puedes, las cosas que puedes escribir, inspirándote en otras historias que has escrito antes, pero también sabiendo que este personaje debe vivir su propio viaje, su propia travesía. Porque a veces las mejores historias comienzan cuando alguien decide seguir adelante sin saber exactamente qué encontrará al final del camino. Entonces, de eso quería hablarte en este episodio. Quería compartirte esta primera mañana de escritura que a mí personalmente me encantó. Me encanta poder compartirte el detrás de escenas de mis propios libros, pero ahora sí documentados de otra forma. ¿Me explico? Así que espero que esta sección te haya gustado y si fue así, házmelo saber. Cada semana te voy a ir compartiendo cómo lo que voy viviendo mientras yo voy escribiendo mis propios libros, la experiencia, el detrás de escenas. Realmente es algo que yo disfruto mucho. Ahora sí, regresemos a esa parte que nadie te explica cuando has terminado de escribir tu libro. Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura,
quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. El día que terminas tu libro, no termina el proceso, sino que empieza uno completamente distinto y casi nadie prepara a los escritores para ese momento porque uno simplemente termina el libro y dices, ups, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y eso es algo que realmente nos ha pasado a muchos. Bueno, a mí me pasó cuando fue en el año 2014. Yo terminé de escribir Secretos del Pasado. Y la verdad pensé que ya había hecho lo más difícil. Dije, ya está la novela, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué sigue? Y eran muchas las dudas que yo tenía en ese momento. Pero aquí lo que yo no sabía es que pues estaba completamente equivocado. Porque cuando terminé mi primera novela, Secretos del Pasado, yo dije, no, pues ya hice lo más difícil, ya está. Pero la realidad es que estaba equivocado. Y fíjate, lo primero que pasó por mi mente, ok, ya terminé el libro, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Empecé a buscar editoriales. Empecé a mandar correos electrónicos, recuerdo que me metí a Google y ponía editoriales para publicar un libro, 2014, y veía los resultados de búsqueda que me aparecían en ese entonces, ¿no? Hablaba por teléfono, mandaba correos electrónicos y pues empecé a recibir respuestas y esas respuestas como que me hicieron sentir ciertas dudas. Y con estas dudas pues no me sentía muy cómodo. Y dije, híjole, aquí como que esto siento que voy a tener que investigar muchísimo más, siento que me voy a tardar más y como que ya mi cabeza empezaba a fabricarse historias de que no, ya estuvo que este año no logré lo del libro. Ya se quedó el libro sin publicarse y dije pues ya, no logré el objetivo, ¿no? Pero bueno, era junio 2014 dije, pues a ver qué sale. Esa fue la postura que yo tomé en ese entonces. Si no es que un día que fui a la cafetería, que estaba por allá por donde estaba viviendo en ese entonces, recuerdo que estaba trabajando en mi computadora y fíjate cómo son las cosas. En ese entonces yo no sabía que el trabajo que estaba haciendo se llamaba autoedición. Lo que hacía prácticamente era leer mi libro en voz alta e ir como que cambiando cosas que no me gustaban, que sentía que tenían que mejorarse. Y era autoedición. Pero me encontré un amigo y nos saludamos, nos pusimos un poquito al día. Yo creo que la conversación duró menos de 5 minutos, pero fíjate, le dije, no, ¿qué estás haciendo, Checo? Yo le dije, no, pues estoy escribiendo un libro que quiero publicar. Y me dice, ¿ya investigaste que se puede hacer en Amazon? Yo sé que se puede hacer en Amazon. Y yo le dije, no sabía. Me dice, sí, investiga. Yo sé que hay gente publicando en Amazon. Y yo dije, ok, interesante. Pues mira, pues bueno, esa noche no dormí, recuerdo casi no dormí investigando, encontrando información. Y la verdad es que la autopublicación sonaba maravillosa, pero el tema es que yo no sabía en ese momento si estaba haciendo las cosas bien. Sí tenía algo de incertidumbre porque a pesar de que tenía una puerta delante de mí que podía ser la puerta que me llevaría a lograr publicar el libro, pues no sabía en ese entonces si estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Pero definitivamente era el camino que yo había estado esperando porque fue lo que me permitió publicar el libro en agosto de ese año y llegar a los lectores. Y aunque el primer lanzamiento, en mi experiencia, no resultó como yo esperaba, al menos logré el objetivo de publicar y eso me dio la pauta para yo tomar mejores decisiones en los años que siguieron y empezar a llegar a muchos más lectores con esta novela. Porque mira, terminar un libro te convierte en escritor, definitivamente, incluso te puedes autonombrar escritor mientras lo estás escribiendo, pero publicarlo es lo que te convierte en un autor. Porque aparecen muchas dudas cuando uno acaba un manuscrito, debo seguir corrigiendo, no sé si ya esté listo, necesito lectores de prueba, necesito una editorial o autopublicación, ¿cuál de las dos? ¿Se me está pasando algo que no estoy viendo? Las dudas son muchísimas. Aquí quiero decirte algo muy importante porque esta octava temporada la vamos a enfocar muchísimo en autopublicación. Eso ya te lo había comentado también al final de la temporada 7, pero durante los próximos episodios no voy a
No voy a enseñarte solamente cómo subir un libro a Amazon, sino que quiero ayudarte a que tomes las mejores decisiones antes de publicarlo. Porque seguramente te has preguntado muchas veces qué es lo que sigue después de que ya tengo un libro terminado, que fue justamente las mismas dudas que yo tuve cuando terminé Secretos del Pasado. Pero te digo, esa fue la forma en que yo descubrí la autopublicación y ya el resto dependió de mí. Investigar, indagar, tomar tutoriales, leerlos, verlos, contratar mentorías. Todo eso me llevó a lograr la publicación de los libros que tengo actualmente. Así que ya que llegamos a esta parte, quiero que hagamos un ejercicio práctico, ¿ok? Quiero que abras tu manuscrito, pero no para que lo corrijas, solamente para responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que me da más miedo de publicarlo? Y cuando respondas a esa pregunta, escríbelo en una hoja, en un papel en blanco, lo que tengas a la mano. Porque ese miedo probablemente sea el verdadero tema que vamos a trabajar durante esta temporada. Así que ya que llegamos a esta parte, si el episodio te gustó, te hizo sentido lo que te he contado en este episodio, dale me gusta o deja un comentario o compártelo con alguien que necesite verlo o escucharlo. Y si ya terminaste tu libro, quiero que esta temporada sea ese acompañamiento que a mí me hubiera gustado tener cuando terminé mi libro. Porque durante los últimos años he visto el mismo patrón una y otra vez. Personas que logran terminar un libro y justo ahí quedan paralizadas. Quiero que esta temporada sea ese acompañamiento que tú necesites para lograr tu objetivo. Antes de despedirme, quiero hacer una invitación para quienes ya terminaron de escribir su libro. En este momento se encuentra abierta la convocatoria para mi programa de acompañamiento editorial. Durante 8 semanas acompaño de forma personalizada a autores que quieren preparar su libro para publicarlo con claridad y confianza. Como solo trabajo con 3 autores por convocatoria, el primer paso no es comprar, es enviar una solicitud para que podamos conocer tu proyecto y comprobar si este acompañamiento es el adecuado para ti. Si te interesa aplicar, encontrarás toda la información en el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Así que muchísimas gracias por haber escuchado el inicio de esta 8ª temporada. Realmente ansiaba muchísimo poder grabar este primer episodio. No tienes idea, yo creo que me tardé como unas 2 semanas en grabarlo, pero precisamente estaba haciendo eso, preparando los temas, preparando la información que quería compartirte, preparando la sección de Mañanas de Escritura que realmente me moría de ganas de poder compartirte porque es una sección que a mí personalmente me ha encantado. De hecho, si estás suscrito a mi lista de correos, probablemente ahí recibes los correos electrónicos, ahí recibes las Mañanas de Escritura. Y este proceso de Mañanas de Escritura también lo comparto mucho en redes sociales, especialmente en mis 2 cuentas de Instagram, que es Los Libros de Checo y checoe.martinez. Así que muchas gracias por haber escuchado el episodio 551, que fue el primer episodio de la 8ª temporada. Y recuerda que en este mundo de la escritura todo empieza con dar un solo paso a la vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Si llevas tiempo sintiendo que quieres escribir un libro pero no terminas de empezar, preparé un ebook gratuito que te puede ayudar mucho. Se llama Las 5 razones por las que no te asumes como escritor y por eso no empiezas tu libro. No es teoría, es un diagnóstico para que entiendas qué te está frenando y dónde estás parado ahora mismo. Puedes descargarlo en lanzatulibroconexito.com/descarga. Mi nombre es Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.